Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los hidrocarburos cíclicos. Para esto vamos a ver que se dan los cíclicos en los alcanos, los alquenos y los alquinos. Vamos a ver la introducción, la nomenclatura, propiedades de estos compuestos, reactividad, isómeros cis y trans, la obtención, el interés industrial del ciclo hexano y cicloalcanos superiores. Como introducción, los cicloalcanos son alcanos que contienen anillos de átomos de carbono. Muchos compuestos orgánicos presentes en la naturaleza son cíclicos. Tenemos el mayor ejemplo son los monoterpenos, como el mentol, que podemos sentir que tiene un cierto sabor, un cierto olor. Tenemos el limoneo, que se encuentra en la naranja, se encuentra en el limón también, y tenemos el alcanfor, que es un anestésico ligero y que se utiliza sobre la piel, ¿verdad? Para algunas picaduras. Muy bien, vamos a ver que acá tenemos esas figuras cíclicas, esas formas cíclicas, las vemos dentro de este limón que tenemos acá, y dentro de la naranja vamos a ver que están las formas cíclicas. Acá del lado derecho tenemos el alcanfor, que tiene una forma, parece el libro, ¿verdad? Tiene una forma cíclica, y vamos a ver que por acá el mentol tiene también una forma cíclica, un hexágono. Vamos a ver que las formas cíclicas tienen la característica que no son cadenas largas. Sí contienen carbono, pero no son cadenas carbonadas, sino que tienen siempre cerrada la cadena, y por eso es un ciclo. Vamos a ver que para trabajar la nomenclatura, estos derivados de los hidrocarburos saturados por la pérdida de 2 átomos de hidrógeno en los extremos y ciclación superior, les vamos a agregar el nombre ciclo, ¿ok? Entonces traíamos un propano que tenía 3 carbonos presentes en la cadena principal, pero que entonces ahora pierden esos hidrógenos, cierran el ciclo, y entonces tenemos al ciclo propano, que forma un triángulo, ya lo ven acá. Luego tenemos el ciclo hexano, que es un hexágono en donde cada uno de los vértices es un carbono, y tenemos también el ejemplo del ciclo butano, que va a formar un cuadrado. Los hidrocarburos saturados monocíclicos se nombran anteponiendo el prefijo ciclo, y luego lo adherimos, lo pegamos al nombre del alcano de igual número de átomos de carbono. O sea que traíamos, por ejemplo, 3 carbonos, entonces va a ser un ciclo propano. Seguimos haciendo un ciclo propano, lo único es que vamos a tener 3 vértices en donde están los carbonos. Luego tenemos el ciclo butano o un cuadrado, ciclo pentano o un pentágono, ciclo hexano o un hexágono, y ciclo heptano o un heptágono, ¿ok? Siempre con los vértices. Cada vértice va a representar un alcohol. Vamos a ver que los cicloalquenos siguen siendo ciclos cerrados, solo que van a tener la característica de tener un doble enlace dentro de ellos, ¿ok? Y hoy, la mayoría de los casos, sin que pasen en una reacción, vamos a obtener un solo doble enlace, ¿ok? En la forma cíclica. Así que tenemos entonces, vean acá, ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno, ciclo hexeno. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos anteponiendo la palabra ciclo, adherida al alqueno y terminación en hora. Muy bien. Y tenemos los cicloalquinos, que van a tener la característica de un solo triple enlace, a menos que hayan pasado por una reacción que duplique los triples enlaces. Pero la mayoría de las veces estos son solamente un enlace aparece, un doble enlace o un triple enlace. En este caso les pongo el ciclo hexino, en donde tenemos un hexágono con un triple enlace. Y respetamos ciclo, luego hexano, ¿verdad? Y como tiene un triple enlace, entonces la terminación es I. Vamos a ver que
también cuando estamos nombrando, si el ciclo alcano es el principal, ¿qué quiere decir esto? Que a él están adheridas las ramificaciones como los metilos, los etilos, los propilos, ¿ok? Cuando el hidrocarburo cíclico tiene varias cadenas y están unidas a un solo ciclo, o sea, como en este caso, se van a considerar derivados del cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté fuera del ciclo va a ser una ramificación, como en este caso metilciclopropano, etilciclopentano. Vamos a ver que podemos tener diferentes, múltiples ramificaciones adheridas al cíclico. Entonces, en este caso no vamos a tomar en consideración la cadena carbonada larga, sino que vamos a tomar en consideración el cíclico, porque a partir de él están saliendo todos los demás. Vamos a ver que para eso tenemos también en estos ejemplos, vamos a ver que el cíclico es el principal, quiere decir que él va a ser el último en ser nombrado y todo lo demás se considera una ramificación. Pero también se va a dar la característica en que el ciclo alcano va a ser un sustituyente o el cíclico va a ser un sustituyente. ¿Qué sucede aquí? Dice, los compuestos con varios ciclos o con varias cadenas laterales se consideran derivados del compuesto no cíclico. Y varias veces vamos a ver que el cíclico va a tener menor cantidad de carbonos que la cadena principal a la que está adherida. ¿Qué pasa acá? La cadena principal, si ustedes ven acá, tiene 8 carbonos y el cíclico tiene solamente 3 carbonos. Entonces él es considerado un sustituyente. ¿Ok? Vamos a ver que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que es menor que los 6 carbonos de la cadena principal. Entonces él es considerado un sustituyente. Por ende, va a tener siempre ciclo. Vamos a colocar la cantidad de carbonos, pero la terminación va a ser I. ¿Qué pasa cuando dos cicloalcanos están unidos? O sea, presentan 2 y aparte hay algunas otras cadenas por ahí, algunos otros sustituyentes. Cuando existen 2 ciclos, el compuesto se nombra como derivado cicloalquílico de un cicloalcano, teniendo preferencia por el ciclo grande sobre el pequeño. O sea que en este caso, si ustedes ven acá, el último nombre es ciclohexano. ¿Qué quiere decir? Que este se llevó, en este caso solo tenemos uno, ¿verdad? Pero si vemos este ejemplo de acá, el segundo del lado derecho, vamos a ver que tenemos un propil aquí, tenemos un ciclo propano y tenemos acá un ciclohexano. Entonces vamos a ver que propano quiere decir 3 carbonos y hexano 6 carbonos. Así que gana el hexano. Entonces el ciclohexano va a ser el último y todo lo demás es considerado una ramificación. Y en este caso el metil va a ir adherido al ciclo propil. Vamos a ver que en los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos vamos a tener la presencia de algo que se llama un isómero geométrico. Y en los isómeros geométricos nosotros vemos 2 formas principales, el cis y el trans. Recordemos que el cis siempre va a ser el que se están viendo cara a cara, ¿verdad? Los 2 metilos coinciden y los 2 hidrógenos coinciden. Y el trans va a ser el que intercala, ¿ok? Hidrógeno con metil, metil con hidrógeno. Entonces vamos a ver que pueden formar 2 isómeros en cómo estén colocados los cíclicos, ¿ok? O como estén saliendo estos sustituyentes del ciclopropano, en este caso que es el triángulo, ¿verdad? Él es el principal y a como estén colocadas las ramificaciones, en este caso va a ser un cis o un trans. ¿Qué propiedades físicas tienen estos cicloalcanos? Que va a trabajar el punto de ebullición a mayor cantidad de carbonos presentes en el ciclo, ¿verdad? O sea, va creciendo el ciclo, va aumentando el punto de ebullición.
Y vamos a ver que el punto de fusión funciona en que a medida que el ciclo va creciendo, o sea, va siendo más grande, va teniendo mayor número de carbonos, no precisamente va a aumentar, sino que este va a ir bajando hasta que eventualmente permanezca en 0 y ya no aumenta. Me refiero a que ya no aumenta temperatura, sino que va de temperatura negativa hasta el 0 y al llegar al 0, no importa el número de carbonos que tenga, va a permanecer en 0. Así que no hay mayor cambio ahí. ¿Qué va a pasar en la densidad? Que de por sí el cíclico ya va a tener una densidad bastante alta. Decíamos que la densidad en los alquenos y alquinos estaba más o menos entre 0.6 y de ahí aumentaba con el número de carbonos. Pero cuando estamos en 5 en un cíclico, ya va a tener su densidad alta, o sea, ya tiene un peso más grande y ocupa mayor espacio. Y así va a funcionar conforme aumentemos la cantidad de carbonos. ¿Qué pasa con la reactividad? Los cicloalcanos presentan una reactividad similar a la de sus homólogos de cadena abierta. O sea que recordemos que los alcanos tienen baja reactividad, casi nula. Los alquenos y los alquinos aumentan su reactividad. El ciclopropano y el ciclobutano son una excepción. Ellos sí van a ser reactivos y dan lugar a reacciones de adición como los alquenos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de aumentar la reactividad, van a empezar a colocar dobles enlaces o triples enlaces en la cadena. Muy bien, vamos a ver la reactividad que tiene el ciclopropano. Vamos a ver que como tiene varias salidas, ¿verdad? O va a tener los 3 vértices, nos vamos a dar cuenta que él tiene la capacidad de, si se le adicionan hidrógenos, pasa a ser un alcano de cadena abierta o de cadena lineal. Si le agregamos un hidrácido, otra vez va a ser una cadena abierta, pero va a agregar el bromo. Si le agregamos ácido sulfúrico, va a tener la característica que va a adherir el azufre y adherir el hidrógeno y va a abrir la cadena, y el bromo va a colocar ambos bromos en las dos esquinas y va a formar alcanos. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene 4 opciones. O sea, va a permanecer en cualquiera de las 4 opciones. No cambia ni a un alqueno ni a un alquino, sino que permanece. Eso quiere decir que es bastante reactivo y fuerte. Vamos a ver que con el ciclobutano tenemos el ciclobutano es un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Dependiendo de cuál enlace sea más largo, y va a pasar a permanecer como un butano, solo que ahora agrega el doble enlace y se vuelve un buteno. Entonces vamos a ver que es bastante reactivo. Los cicloalcanos sin tensión dan reacciones de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no están muy tensionados, o sea, quiere decir que hay mayor cantidad de carbonos, por ende es más flexible la forma geométrica. Entonces, cuando agreguemos, en este caso, halógenos, lo que va a suceder es que un halógeno se va a integrar, hace sustitución y obtenemos un residuo. Con catalizadores por ejemplo, el cloruro de aluminio, se producen reacciones de isomeración, de apertura y cierre del anillo. ¿Qué va a pasar acá? Que vamos a tener un dimetil ciclopentano, que cuando le agregamos calor y cloruro de aluminio nos va a dar un metil ciclohexano. Quiere decir que gana un carbono, integra el carbono y entonces solo se queda con un sustituyente, cuando traía 2. Y cuando en este caso trae el hexágono, cuando le agregamos el aluminio, entonces ya nos forma un metil pentano.